La masiva estación espacial llamada Confín de la Armonía flotaba en el espacio vacío entre las estrellas. Fue construida hace mucho tiempo por muchas razas alienígenas diferentes trabajando juntas. La estación era enorme, más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra. Sus paredes blancas y plateadas resplandecían bajo la luz de estrellas cercanas. Aquí era donde ocurrían las reuniones importantes cuando la galaxia tenía grandes problemas que resolver. Hoy era uno de esos días. Naves de toda la galaxia estaban llegando a la estación. Cada nave transportaba a personajes importantes de diferentes razas alienígenas. Vinieron aquí porque la guerra podría estar llegando a la galaxia y todos estaban asustados. El Imperio Caxi estaba causando problemas. Eran una raza de alienígenas altos y delgados con dientes y antebrazos afilados. Su piel era de color verde oscuro y estaba cubierta de duras escamas. Los Caxi amaban la guerra y la lucha. Habían estado conquistando planetas que pertenecían a otras razas alienígenas. La coalición Tesian era su principal objetivo. Los Tesians eran pequeños alienígenas peludos que se parecían un poco a gatos que caminaban sobre dos patas. Eran pacíficos y buenos para encontrar minerales y recursos valiosos en los planetas. Los Caxi querían esos recursos para ellos. El capitán Vex del ejército Caxi estaba en el puente de su nave de guerra. Miraba la estación diplomática a través de la gran ventana. Sus ojos amarillos eran fríos y crueles. ¿Cuántas naves tienen las otras razas aquí?, preguntó a su segundo al mando. Muy pocas, señor, respondió el otro Caxi. Los Tesians trajeron 3 pequeños cruceros. El Consejo Galáctico tiene 2 naves patrulleras. La mayoría de las otras razas trajeron solo 1 o 2 naves cada una. Todas pequeñas. El capitán Vex emitió un sonido parecido a una risa, pero no fue un sonido feliz. Bien. Siguen las viejas reglas sobre las conversaciones de paz. Creen que un pequeño número de naves demuestra que quieren la paz. ¡Qué estúpidos! Los Caxi habían traído 50 naves de guerra a la reunión. Le dijeron a todo el mundo que era por protección, pero en realidad era para asustar a las otras razas. El mensaje era claro. Somos fuertes, ustedes son débiles, así que hagan lo que decimos. El embajador Star era el principal representante Caxi. Era mayor que el capitán Vex, con más cicatrices en sus escamas. Star había estado en muchas guerras y había ganado la mayoría de ellas. No creía en las conversaciones de paz. Solo vino aquí para decirles a las otras razas que debían rendirse. El plan es simple, dijo Star a los otros Caxi en la estación. Fingiremos hablar de paz durante unos días. Luego haremos nuestras demandas. Cuando se nieguen, les mostraremos nuestras verdaderas posiciones de flota. Cada mundo tesiano importante ya está rodeado por nuestras naves. Tendrán que rendirse o ver sus planetas arder. Las otras razas alienígenas no sabían de este plan. Realmente esperaban que las conversaciones de paz funcionaran. Se reunieron en la sala principal de reuniones de la estación. La sala era enorme, con una mesa redonda en el centro lo suficientemente grande para que 50 seres se sentaran a su alrededor. La representante Tesian era la consejera Jit. Era pequeña incluso para una Tesian, con un suave pelaje gris y grandes ojos preocupados. Seguía mirando datos en su tableta, tratando de encontrar alguna manera de salvar a su gente. Nuestras colonias exteriores ya han sido aisladas, susurró a su ayudante. Ninguna nave puede entrar o salir. La flota Caxi está en todas partes. El Consejo Galáctico envió a su mejor diplomático, un alienígena alto de piel azul llamado Embajador Kani. Se suponía que el Consejo mantenía la paz en la galaxia, pero tenían muy pocas naves y casi ningún poder real. Podían hacer leyes, pero no podían obligar a nadie a seguirlas. Muchas otras razas alienígenas enviaron representantes también. Estaban los Valkyrie, que parecían plantas altas con muchos brazos. Los Nixari también vinieron. Eran pequeños alienígenas grises con cabezas grandes y grandes ojos negros. Los Apirianos también estaban allí, alienígenas voladores con hermosas alas que cambiaban de color. Todas estas razas estaban preocupadas. Si los Caxi podían apoderarse de los Tesians, ¿quién sería el siguiente?
Ninguno de ellos tenía ejércitos lo suficientemente fuertes para luchar contra el Imperio Caxi. Entonces sucedió algo inesperado. Un pequeño y sencillo transbordador solicitó permiso para atracar en la estación. El transbordador era simple y gris, sin armas que nadie pudiera ver. Parecía una nave de transporte básica. ¿Quién es?, preguntó el embajador Kani. El ordenador de la estación respondió con su voz calmada. La nave está registrada en la Federación Terrana. 3 pasajeros a bordo. Muchos de los alienígenas parecían confundidos. ¿Terrana?, preguntó la consejera Jit. ¿Quiénes son los terranos? Creo que se refieren a los humanos, dijo uno de los representantes Valkyrie. Esa nueva raza que se unió a la comunidad galáctica recientemente. El embajador Star hizo un sonido despectivo. ¿Los humanos? ¿Por qué están aquí? Han sido parte de nuestra civilización por solo 30 años. No saben nada de política galáctica. La mayoría de los alienígenas estaban de acuerdo con esto. Los humanos eran nuevos en los viajes espaciales en comparación con otras razas. Los Caxi llevaban miles de años explorando el espacio. Los Tesians llevaban 2.000 años en el espacio. Incluso las otras razas más nuevas llevaban cientos de años viajando entre las estrellas. Los humanos solo habían desarrollado el viaje más rápido que la luz hacía 30 años. Antes de eso, estaban atrapados en su único planeta, librando guerras entre ellos. La mayoría de los alienígenas pensaban que los humanos eran primitivos y violentos. No se los tomaba en serio en la política galáctica. El transbordador humano atracó en la estación. Unos minutos más tarde, 3 humanos entraron en la sala principal de reuniones. El líder era un hombre alto de pelo negro corto y ojos marrones tranquilos. Llevaba un sencillo uniforme azul con algunas pequeñas condecoraciones metálicas. Caminaba con confianza, pero no de forma amenazante. «Soy el almirante Chen de la Federación Terrana», dijo. Su voz era firme y educada. «Gracias por permitirnos unirnos a estas importantes conversaciones». Detrás de él caminaban otros 2 humanos. Una era una mujer con el pelo rojo y los ojos verdes. Llevaba un uniforme similar y una pequeña tableta informática. El otro era un joven que miraba la sala con interés, como si viera todo por primera vez. «Soy la comandante Sarah Park», dijo la mujer. «Este es el teniente James Torres». El embajador Star miró a los humanos con molestia. «¿Por qué están aquí? Este conflicto no involucra a su especie». El almirante Chen se sentó a la mesa. «Creemos que la paz es asunto de todos. La guerra en cualquier parte de la galaxia afecta a todos». Varios alienígenas hicieron sonidos de acuerdo, pero Star no estaba impresionado. «Han estado en el espacio por 30 años. Nosotros hemos estado construyendo imperios durante 3.000 años. ¿Qué podrían saber ustedes sobre política galáctica?» «Sabemos sobre la guerra», dijo el almirante Chen en voz baja. «Hemos estado librando guerras en nuestro planeta durante 10.000 años. Aprendimos muchas cosas sobre el conflicto y la paz». Esto incomodó a algunos de los alienígenas. Habían oído historias sobre la historia humana. Los humanos habían librado muchas guerras terribles en su planeta natal antes de desarrollar los viajes espaciales. Algunas razas alienígenas pensaban que esto hacía a los humanos peligrosos. Otras pensaban que los hacía demasiado violentos para ser civilizados. La comandante Park escuchaba algo en su oído. Asintió ligeramente y tomó una nota en su tableta. El teniente Torres miraba por las grandes ventanas de la estación a las estrellas lejanas. «¿Cuántas naves trajo su gente?», preguntó el embajador Kani, tratando de ser cortés. «Suficientes», respondió el almirante Chen. El embajador Star se rió. No fue un sonido agradable. Revisé los registros de los sensores. Su gente trajo un pequeño transbordador. Eso es todo. No tienen ninguna presencia militar aquí. Vinimos aquí para hablar de paz, dijo el almirante Chen. No para amenazar a nadie. Bien, dijo Star. Porque las amenazas serían inútiles. El Imperio Caxi tiene el ejército más fuerte de la galaxia. Tenemos 3.000 naves de guerra. Nadie puede enfrentarnos.
La consejera Jit pareció aún más preocupada al oír este número. 3.000 naves era más que todas las demás razas combinadas. ¿Cómo podría alguien luchar contra tal fuerza? Las conversaciones de paz comenzaron oficialmente una hora más tarde. El embajador Kani explicó las reglas. Cada lado presentaría su posición. Luego intentarían encontrar una solución que todos pudieran aceptar. Star habló primero por los Caxi. La coalición Tesian tiene recursos que la galaxia necesita. No están utilizando estos recursos de manera eficiente. El Imperio Caxi puede desarrollar estos recursos adecuadamente y compartirlos con todos. Esta era una forma educada de decir que los Caxi querían robar todo lo que los Tesians poseían. La consejera Jit habló por los Tesians. Somos un pueblo pacífico. Nunca hemos atacado a nadie. Solo queremos vivir en paz en nuestros mundos y continuar nuestro trabajo. Estamos dispuestos a comerciar nuestros recursos de manera justa con todas las razas. Otros representantes hablaron también. La mayoría de ellos apoyaron a los Tesians, pero ninguno ofreció ayudar a luchar contra los Caxi. Cuando fue el turno de hablar del almirante Chen, se levantó lentamente. La Federación Terrana cree en el derecho de todas las razas a vivir libremente, dijo. No creemos que ninguna raza tenga el derecho de conquistar a otra solo porque es más fuerte. Star hizo un sonido de enfado. Palabras fáciles de alguien sin poder para respaldarlas. ¿Qué harán si decidimos tomar lo que queremos de todos modos? El almirante Chen miró directamente al embajador Caxi. Haremos lo que debamos para proteger a la gente inocente. ¿Con qué ejército?, exigió Star. No tienen naves aquí. Toda su especie probablemente tiene menos naves de las que traje a esta reunión. El almirante Chen no respondió directamente. En cambio, se dirigió a la comandante Park. Comandante, ¿cuál es el estado de nuestra misión diplomática? La comandante Park revisó su tableta. Todos los protocolos diplomáticos se están siguiendo, señor. Cumplimos plenamente con la ley galáctica. Bien, dijo el almirante Chen. Por favor, asegúrese de que nuestros escoltas sepan mantener sus posiciones actuales. ¿Escoltas?, preguntó el embajador Kani. Pensé que solo trajeron un transbordador. El almirante Chen sonrió levemente. Toda misión diplomática necesita una seguridad adecuada, embajador Kani. Simplemente preferimos mantener nuestros arreglos de seguridad de manera discreta. Star se estaba enfadando. Deja de jugar con las palabras. Humano. No tienes flota. No tienes poder. Tu especie es débil y nueva en el espacio. Deberías estar agradecido de que te permitamos sentarte en esta mesa. Quizás, dijo el almirante Chen, pero estamos aquí de todos modos. El primer día de conversaciones terminó sin ningún acuerdo. Los Caxi dejaron claro que tomarían lo que quisieran con o sin permiso. Los Tesians suplicaron ayuda. Las otras razas hicieron sonidos comprensivos pero no ofrecieron apoyo real. Mientras todos se preparaban para regresar a sus naves por la noche, el almirante Chen se quedó junto a las grandes ventanas mirando el espacio. La comandante Park se unió a él. Señor, dijo en voz baja. La flota está en posición. Todas las naves informan estar listas. Bien, respondió el almirante Chen. Pero esperemos no necesitarlas. La paz siempre es mejor que la guerra. ¿Y si los Caxi se niegan a negociar de manera justa? El almirante Chen guardó silencio por un momento. Entonces aprenderán que la humanidad se toma sus promesas en serio. Prometimos proteger a los Tesians. Cumplimos nuestras promesas. Fuera de la estación, el espacio parecía vacío y pacífico. Las estrellas titilaban en la distancia. Unas pocas naves pequeñas se movían lentamente entre la estación y los planetas cercanos. Pero el almirante Chen sabía algo que los otros alienígenas no sabían. Ocultas en la sombra del gran gigante gaseoso en el borde del sistema solar, 847 naves de guerra humanas esperaban en completo silencio. Habían estado allí durante 3 días, invisibles para todos los sensores, esperando órdenes. La nave más grande de la flota era el acorazado Voluntad Indomable.
Era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales y llevaba suficientes armas para destruir un planeta entero. A su alrededor esperaban cientos de otras naves, destructores, cruceros, navíos de batalla y portanaves llenos de cazas. La flota humana había viajado hasta aquí en secreto, usando tecnología que las otras razas no conocían. Podían ocultar sus naves de los sensores y moverse sin ser detectados. Esto era algo que los humanos habían aprendido durante sus muchas guerras en la Tierra. La almirante Hang comandaba la flota desde la voluntad indomable. Era mayor que el almirante Chen, con cabello gris y muchas cicatrices de batallas anteriores. Había luchado en la última gran guerra en la Tierra antes de que los humanos desarrollaran los viajes espaciales. Informe de estado, dijo la almirante Hang a sus oficiales. Todas las naves están en posición y listas, respondió su segundo al mando. Podemos llegar a la estación diplomática en 12 minutos si es necesario. Estado de las armas. Todas las armas están apagadas, pero pueden activarse en 30 segundos. Tenemos suficiente potencia de fuego para destruir cada nave Caxi en este sistema. La almirante Hang asintió. Bien. Pero recuerden, estamos aquí para prevenir la guerra, no para empezarla. Solo luchamos si no hay otra opción. De vuelta en la estación, las diferentes razas alienígenas se instalaban para pasar la noche. La mayoría esperaba que las conversaciones fracasaran. Los Caxi eran demasiado fuertes y agresivos. Los Tesians probablemente tendrían que rendirse. Pero ninguno de ellos sabía de la flota humana que esperaba en la oscuridad. El mañana traería sorpresas que lo cambiarían todo. El segundo día de conversaciones de paz comenzó mal y empeoró. El embajador Starr llegó a la sala de reuniones con su uniforme militar completo. Su armadura de escamas brillaba bajo las luces de la estación, y llevaba una espada a su lado. El mensaje era claro. Era un guerrero, no un diplomático. Hoy, hablaremos claramente, anunció Starr mientras tomaba asiento. No más palabras educadas. No más fingimientos. El Imperio Caxi les dirá exactamente lo que queremos. La consejera Jit apretó su tableta de datos con patas temblorosas. Había pasado toda la noche tratando de contactar a su gobierno, pero ningún mensaje podía atravesar el bloqueo Caxi. Su gente estaba atrapada y sola. El almirante Chen se sentó en silencio, observándolo todo. La comandante Park tenía su tableta lista y recibía actualizaciones constantes a través de su auricular. El teniente Torres tomaba notas de todo lo que se decía. La coalición Tesian tiene recursos que la galaxia necesita, continuó Starr, minerales raros, cristales de energía y mundos agrícolas, pero son débiles. No pueden defender estos recursos ni usarlos adecuadamente. Los usamos perfectamente bien, dijo la consejera Jit, con la voz temblando ligeramente. Comerciamos de manera justa con todos. Nuestros mundos son pacíficos y productivos. Starr hizo un gesto despectivo con uno de sus 4 brazos. Pacíficos, sí, pero la productividad requiere fuerza. El Imperio Caxi puede extraer 10 veces más recursos de sus mundos que ustedes. También podemos protegerlos de piratas e incursores. El embajador Kani del Consejo Galáctico parecía incómodo. Embajador Starr, el Consejo tiene leyes sobre la soberanía territorial. Ningún imperio puede simplemente reclamar los mundos de otra raza. Leyes, repitió Starr con desprecio. ¿Qué poder tienen para hacer cumplir estas leyes? El Consejo tiene 12 naves patrulleras. Nosotros tenemos 3.000 naves de guerra. Sus leyes son solo palabras en un papel. Este era el problema que todos conocían, pero que nadie quería admitir. El Consejo Galáctico hacía reglas, pero no tenía un poder militar real. Dependían de que las razas miembros siguieran las reglas voluntariamente. Cuando una raza decidía ignorar las reglas, el Consejo no podía hacer nada. El representante Valkyrie, un ser alto con aspecto de planta llamado Cantor de Raíces Chimal, habló. Quizás podríamos llegar a un compromiso. Los Tesians podrían aumentar su producción de recursos y compartir más con el Imperio Caxi. Los ojos amarillos de Starr se centraron en el Valkyrie. ¿Y si aceptamos este compromiso, quién lo hará cumplir?
¿Qué pasa cuando los Tesians decidan reducir la producción de nuevo? No, los compromisos son para iguales. No somos iguales. El almirante Chen finalmente habló. ¿Qué propone exactamente, embajador Star? Simple, respondió Star. La coalición Tesian se someterá a la autoridad Caxi. Seguirán viviendo en sus mundos, pero bajo nuestra protección y guía. A cambio, no destruiremos sus flotas ni bombardearemos sus ciudades. La sala quedó en silencio. Esto no era una negociación. Era una demanda de rendición total. La consejera Yit se puso de pie, su pequeño cuerpo temblando de ira y miedo. Nunca. No nos convertiremos en esclavos de su imperio. Entonces morirán, dijo Star con calma. Su elección. El embajador Kani intentó restaurar el orden. Por favor, todos, mantengan la calma. Debe haber una solución pacífica para este conflicto. Star se giró para enfrentar al representante del consejo. Hay una solución pacífica. La rendición de los Tesian. Muy pacífica. Eso no es paz, dijo el almirante Chen. Eso es conquista. La misma cosa, replicó Star. Paz a través de la fuerza. Ofrecemos orden y protección. Todo lo que pedimos a cambio es obediencia. La comandante Park recibió otro mensaje en su auricular. Tomó una nota en su tableta y se la mostró al almirante Chen. Él la leyó y asintió levemente. El tercer día fue aún peor. Star trajo asesores militares a la reunión. Instalaron pantallas holográficas que mostraban cartas estelares y posiciones de la flota. El mensaje era claro. Ya no era una reunión diplomática. Era una sesión informativa militar. Déjenme mostrarles la realidad de su situación, dijo Star. Activó el primer holograma. Mostraba el sistema natal Tesian con 12 puntos rojos rodeándolo. 12 grupos de batalla Caxi, explicó. 48 cruceros pesados, 96 destructores y más de 300 naves de caza, todos posicionados alrededor de su mundo capital. La consejera Yit miró la pantalla con horror. Eso es imposible. Habríamos detectado una flota tan grande. Lo habrían hecho, sonrió Star, mostrando sus afilados dientes. Nuestra tecnología de sigilo es muy avanzada. Llevamos 2 semanas en posición. Activó otro holograma. Este mostraba un sistema Tesian diferente, también rodeado de puntos rojos. Su centro industrial en Tesia Prime, también rodeado. Y aquí, apareció otro holograma, sus mundos agrícolas. Y aquí, sus colonias mineras. Cada mundo Tesian importante ya está bajo nuestro control. Los otros representantes alienígenas parecían conmocionados. Si los Caxi habían movido tantas naves sin ser detectados, ¿qué decía eso sobre la seguridad galáctica? ¿Cuántos otros mundos podrían ya estar rodeados sin saberlo? Esto es un acto de guerra, protestó el embajador Kani. No, corrigió Star. Esto es prevención de la guerra. Si los Tesian se rinden ahora, nadie tiene que morir. Si se resisten, hizo un gesto hacia los hologramas. Bueno, pueden ver cómo terminaría eso. El almirante Chen estudió las posiciones de la flota cuidadosamente. Son despliegues impresionantes, dijo. ¿Cuánto tiempo les llevó posicionar tantas naves? 6 meses de planificación, dijo Star con orgullo. Somos muy meticulosos. ¿Y la fuerza total de su flota? 3.000 naves, respondió Star. La mayor fuerza militar jamás reunida por una sola especie. Hemos estado construyendo esta flota durante 50 años. La comandante Park escuchaba de nuevo su auricular. Tomó varias notas y se las mostró al almirante Chen. Su expresión no cambió, pero asintió. El representante Nixari, un pequeño alienígena gris llamado portavoz Vex, hizo una pregunta nerviosa. ¿Y qué hay del resto de nosotros? ¿Se detendrá el imperio Caxi con los Tesians? Star fingió considerarlo. Eso depende. ¿El resto de ustedes causará problemas? ¿Intentarán interferir con la expansión Caxi? Expansión. Las frondas vegetales de Cantor de raíz estimal se agitaron con alarma. Planean conquistar más mundos.
La galaxia es grande, dijo Star. Hay muchos recursos, muchos mundos que podrían gestionarse mejor. El Imperio Caxi tiene la fuerza para traer orden al caos. Ahora los otros alienígenas entendieron. Los Tesians eran solo el principio. Una vez que los Caxi los conquistaran, pasarían a la siguiente raza, luego a la siguiente. Eventualmente, cada mundo en la galaxia estaría bajo control Caxi. El embajador Cani sudaba a pesar del aire fresco de la estación. El Consejo no puede aceptar esto. Nosotros impondremos sanciones. Star se rió a carcajadas. ¿Sanciones? ¿Restricciones comerciales? Se negarán a comprar nuestros productos. Río de nuevo. Seremos dueños de todos los productos. Controlaremos todas las rutas comerciales. Sus sanciones solo los perjudicarán a ustedes. La consejera Jit lloraba ahora. Pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas peludas. Debe haber alguien que nos ayude. Alguna raza con la fuerza para enfrentarse a los Caxi. Todas las miradas se volvieron hacia la delegación humana. El almirante Chen era el único representante de una raza que podría tener un poder militar significativo. Pero todos sabían que los humanos eran nuevos en los viajes espaciales. ¿Qué tan fuerte podría ser su ejército? Star notó hacia donde miraban todos. Los humanos. Hizo ese desagradable sonido de risa otra vez. ¿Qué pueden hacer? Han estado en el espacio durante 30 años. 30 años. Mi abuelo comandaba naves estelares cuando los humanos todavía luchaban con armas de metal en su único planeta. Hemos aprendido mucho en 30 años, dijo el almirante Chen con calma. Ah, ¿sí? ¿Cuántas naves tiene su federación? ¿100? ¿200? El almirante Chen no respondió directamente. Suficientes. ¿Suficientes para qué? Ni siquiera pueden patrullar adecuadamente su propio espacio. Los informes de inteligencia terrestre dicen que tienen mundos coloniales que reciben naves de suministro solo una vez al año. A eso le llaman una armada espacial. Esto era cierto. El espacio humano era grande pero escasamente defendido. La Tierra tenía muchas colonias, pero la flota humana estaba dispersa a lo largo de cientos de años luz. La mayoría de las naves humanas eran transportes y cargueros, no naves de guerra. ¿Cuántas naves de guerra tienen aquí en esta reunión?, exigió Star. Se lo diré. 0. Vinieron en un transbordador diplomático sin armas y sin escolta. No tienen poder aquí. El teniente Torres levantó la vista de sus notas. Señor, ¿debería responder a eso? El almirante Chen negó ligeramente con la cabeza. Todavía no, teniente. Star se estaba divirtiendo ahora. ¿Ven? No tienen nada. Ni naves, ni armas, ni plan. Los humanos están tan indefensos como todos los demás. El cuarto día comenzó con el ultimátum de Star. El tiempo de hablar ha terminado, anunció. La coalición Tesian tiene un día para rendirse por completo. Si se niegan, comenzaremos a destruir sus ciudades. Activó un nuevo holograma. Este mostraba una ciudad Tesian con 2 millones de habitantes. Empezaremos con su capital. Luego pasaremos a los centros industriales. Luego a los mundos agrícolas. Continuaremos hasta que se sometan o hasta que no queden Tesians. La consejera Jit cayó de rodillas. Por favor, no pueden hacer esto. Son personas inocentes, familias, niños. Entonces ríndanse, dijo Star sin emoción. Salven a su gente. Sométense al Imperio Caxi. Los otros representantes alienígenas guardaron silencio. Sabían que estaban presenciando la muerte de una civilización entera, pero ninguno podía hacer nada para detenerlo. El almirante Chen se levantó. Embajador Star, me gustaría hacer una propuesta. Habla. Den a los Tesians más tiempo. Una semana para considerar su oferta. A cambio, la Federación Terrana garantizará que su decisión será final. Star pareció divertido. ¿Garantizar? ¿Qué puedes garantizar tú? No tienes poder aquí. Tenemos el poder de ser testigos, dijo el almirante Chen. Observadores humanos verificarán que los Tesians tomen su decisión libremente, sin coerción. Y si eligen resistir,
entonces no interferiremos con sus acciones. Esto causó murmullos de sorpresa en la sala. ¿Estaba el almirante Chen abandonando a los Tesians? La consejera Yit miró al almirante humano con incredulidad. ¿Dejaría que nos destruyeran? El almirante Chen la miró a los ojos. Dije que no interferiríamos. No dije que no actuaríamos. Star estaba confundido por esta distinción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dijo el almirante Chen, es que la interferencia sugiere que reconocemos su autoridad para hacer lo que amenazan. No reconocemos esa autoridad. La autoridad proviene de la fuerza, gruñó Star. Tenemos 3.000 naves. Ustedes no tienen ninguna. La comandante Park levantó la vista de su tableta. Señor, ¿se lo muestro? El almirante Chen lo consideró por un momento. Todavía no, comandante. Veamos si la diplomacia todavía puede funcionar. Pero Star había terminado con la diplomacia. No más demoras. No más juegos. Los Tesians tienen hasta mañana al atardecer para rendirse. Si se niegan, comenzamos el bombardeo. Se levantó e hizo un gesto a sus asesores militares. Esta reunión ha terminado. Esperaremos su respuesta. Mientras la delegación Caxi salía de la sala, los alienígenas restantes se sentaron en un silencio atónito. La guerra se avecinaba y no había nada que pudieran hacer para detenerla. El almirante Chen permaneció sentado, estudiando sus manos. La comandante Park y el teniente Torres lo flanqueaban, esperando órdenes. Señor, dijo la comandante Park en voz baja. La flota sigue en posición. La almirante Hank solicita permiso para revelar nuestra presencia. Todavía no, respondió el almirante Chen. Démosles esta noche para reconsiderar. A veces la gente toma mejores decisiones cuando tiene tiempo para pensar. La consejera Yit se acercó a la delegación humana. Almirante Chen, por favor, ¿realmente no hay nada que su gente pueda hacer? ¿De verdad verá morir a mi pueblo? El almirante Chen la miró con ojos tristes pero decididos. Consejera Yit, le hice una promesa a su gobierno hace 3 meses. La Federación Terrana prometió proteger a la coalición Tesian. Cumplimos nuestras promesas. ¿Pero cómo? Escuchó lo que dijo. 3.000 naves. ¿Cómo pueden luchar contra tal fuerza? No podemos luchar contra 3.000 naves, asintió el almirante Chen. Pero 3.000 naves repartidas por toda la galaxia no es lo mismo que 3.000 naves en un solo lugar. Se levantó y caminó hacia las grandes ventanas que daban al espacio. Mañana, el embajador Star aprenderá la diferencia entre tener poder y saber cómo usarlo. Afuera, las estrellas parecían pacíficas y tranquilas. Pero el almirante Chen sabía que en la sombra del gigante gaseoso, 847 naves de guerra humanas esperaban el amanecer. El quinto día llegó con el peso de la muerte cerniéndose sobre las conversaciones de paz. El embajador Star entró en la sala de reuniones con su armadura de batalla completa. Su espada ahora estaba desenvainada y yacía sobre la mesa frente a él. 6 oficiales militares Caxi lo acompañaban, todos armados y listos para la guerra. Hoy terminamos este teatro, anunció Star. El tiempo de fingir ha pasado. Hoy los Tesian se someten o mueren. La consejera Yit no había dormido en toda la noche. Su pelaje gris estaba desaliñado y sus ojos rojos de tanto llorar. Había pasado horas intentando contactar a su gobierno, rogándoles que encontraran alguna manera de salvar a su gente. Por favor, susurró. Un día más. Solo denos un día más para encontrar una solución. Los ojos amarillos de Star eran fríos e implacables. No. Han tenido tiempo suficiente. ¿Cuál es su respuesta? Antes de que la consejera Yit pudiera responder, el almirante Chen se puso de pie. La coalición Tesian elige resistir sus demandas. Cada alienígena en la sala se giró para mirar al almirante humano. La consejera Yit parecía sorprendida. Ella no había dado esa respuesta. Almirante Chen, comenzó, todavía no he hablado por mi gente. Pero yo he hablado por la mía, interrumpió suavemente el almirante Chen. Hace 3 meses,
La coalición Tesian solicitó protección a la Federación Terrana. Estuvimos de acuerdo. Ese acuerdo sigue en pie. Las mandíbulas de Star chasquearon de placer. Así que los humanos eligen morir con los Tesians. ¡Qué noble! ¡Qué estúpido! Hizo un gesto a uno de sus oficiales, quien activó una enorme pantalla holográfica en el centro de la sala. La pantalla mostraba toda la galaxia con miles de puntos rojos marcando las posiciones de la flota Caxi. Contemplen el poder del Imperio Caxi, dijo Star con orgullo. 3.000 naves posicionadas en puntos estratégicos por toda la galaxia. La mayor fuerza militar jamás reunida. El holograma se acercó a diferentes sectores, mostrando posiciones detalladas de la flota. 12 grupos de batalla rodeaban el espacio Tesian. Otras flotas controlaban las principales rutas comerciales. Más naves bloqueaban posibles fortalezas enemigas. Así es como se ve el poder real, continuó Star. No palabras, no tratados, no consejos que hacen leyes que no pueden hacer cumplir. Esta es una fuerza que puede remodelar la galaxia. Los representantes alienígenas miraron la pantalla con asombro y terror. Algunas razas nunca habían visto tantas naves en un solo lugar. Otras nunca habían imaginado que un solo imperio pudiera construir una flota tan masiva. Las frondas de Cantor de Raíz Estimal temblaban. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo construyeron tantas naves sin que nadie se diera cuenta? Nos hemos estado preparando durante 50 años, respondió Star. Mientras otras razas hablaban de paz y cooperación, nosotros construimos armas. Mientras ustedes celebraban reuniones y firmaban tratados, nosotros forjamos un imperio. El portavoz Vex de los Nixari estaba calculando números en su tableta. Esto representa la producción militar de cientos de mundos, los recursos necesarios, la capacidad de fabricación. Sí, asintió Star. Hemos conquistado o absorbido 137 sistemas estelares. Sus poblaciones trabajan para el imperio ahora. Sus recursos alimentan nuestra maquinaria de guerra. Esta era información nueva para la mayoría de los delegados. Sabían que los Caxi se estaban expandiendo, pero no cuán lejos ni cuán rápido. 137 sistemas significaban miles de millones de habitantes bajo control Caxi. El embajador Kani sudaba profusamente. Ahora el consejo debe ser informado. Esto lo cambia todo. El consejo es irrelevante, dijo Star con desdén. Miren su patética fuerza. 12 naves patrulleras para vigilar una galaxia entera. No son un gobierno. Son un chiste. Volvió su atención al almirante Chen. ¿Y usted, humano? Afirma proteger a los Tesians. ¿Con qué? ¿Dónde está su poderosa flota? ¿Dónde están sus armas? El almirante Chen permaneció tranquilo. Están donde necesitan estar. ¿Dónde? Muéstremelas en esta pantalla. Señale sus naves. El almirante Chen estudió la galaxia holográfica por un momento. Muestra 3.000 naves repartidas por cientos de sistemas estelares. Muy impresionante. Pero noté algo interesante. ¿Qué? No tienen naves aquí, Star se rió. Tengo 50 naves en esta ubicación. Más que suficiente para lidiar con una estación diplomática y unos pocos escoltas. 50 naves contra 3.000, reflexionó el almirante Chen. Eso significa que solo tiene el 1.7% de su fuerza total realmente aquí. Entonces, las otras naves están posicionadas para evitar que alguien interfiera. Ya veo. El almirante Chen se dirigió a la comandante Park. Comandante, ¿cuál es nuestra situación? La comandante Park revisó su tableta. Todas las unidades están en posición y listas, señor. Todas las unidades, exigió Star. ¿Qué unidades? No tienen naves aquí. El almirante Chen sonrió levemente. En realidad, sí las tenemos. Comandante Park, creo que es hora de una demostración. Los dedos de la comandante Park se movieron rápidamente sobre su tableta. Sí, señor. Activando barrido de sensores ahora. Por un momento, no pasó nada. Luego,
Los sistemas de detección de la estación espacial comenzaron a aullar con alertas. Nuevos contactos aparecían en los sensores de todo el sistema. No uno o dos contactos, docenas, luego cientos. La pantalla holográfica parpadeó y cambió. El mapa de la galaxia desapareció, reemplazado por una vista táctica del sistema estelar local. Puntos rojos marcaban las naves Caxi. Puntos azules marcaban la estación espacial y varias naves civiles. Y de repente, aparecieron cientos de puntos verdes. Los representantes alienígenas jadearon en estado de shock. Los oficiales Caxi comenzaron a gritar a sus tabletas, exigiendo explicaciones a sus comandantes de flota. ¿Qué es esto?, rugió Star. ¿De dónde salieron estas naves? El almirante Chen estudió la pantalla con calma. 847 naves de la Armada de la Federación Terrana. Han estado aquí durante 3 días. La sala estalló en caos. Los representantes alienígenas gritaban preguntas. Los oficiales Caxi revisaban frenéticamente sus sensores. Solo los humanos permanecieron en calma. Star miró la pantalla con incredulidad. Imposible. Nuestros sensores los habrían detectado. Sus sensores los detectaron, replicó el almirante Chen. Simplemente no reconocieron lo que estaban viendo. La comandante Park activó otro control. La pantalla se acercó al gigante gaseoso en el borde del sistema. Lo que parecían ser asteroides y escombros ahora se revelaba claramente como naves de guerra humanas. Tecnología de sigilo, explicó. Aprendimos a ocultar nuestras naves durante nuestras guerras en la Tierra. La tecnología funciona igual de bien en el espacio. El teniente Torres tomaba notas de todo lo que sucedía. Señor, la almirante Hang informa que todas las naves están listas para la acción. Almirante Hang, preguntó el embajador Kani. La almirante de flota Hang comanda nuestro grupo de batalla, respondió el almirante Chen. Quizás le gustaría escucharla directamente. Asintió a la comandante Park, quien activó el sistema de comunicación. Una nueva voz llenó la sala, fuerte y autoritaria. Habla la almirante de flota Hang del acorazado de la Federación Terrana Voluntad Indomable. Naves Caxi, se les ordena apagar sus armas y retirarse a una distancia mínima de 10 unidades astronómicas. Tienen 30 minutos para cumplir. La voz era tranquila y profesional, pero había acero debajo. No era una solicitud. Era una orden respaldada por una fuerza abrumadora. Star encontró su voz. Ustedes no pueden tener 800 naves. Nadie construye flotas tan grandes ya. La Federación Terrana sí, respondió el almirante Chen. Aprendimos algo durante nuestros 10.000 años de guerra en la Tierra. Cuando luchas por la supervivencia, construyes las herramientas que necesitas para ganar. El capitán Bex de la flota Caxi gritaba en su comunicador. Todas las naves, informen de su estado. ¿Cuántas naves enemigas cuentan? La respuesta llegó llena de pánico. Señor, contamos al menos 800 naves. Quizás más. Están por todas partes. Nos tienen rodeados. Rodeados. Star se giró para mirar la pantalla táctica. Era cierto. Las naves humanas habían formado una esfera perfecta alrededor de la estación diplomática. Cada nave Caxi estaba atrapada dentro de esa esfera. ¿Cómo es esto posible?, exigió. Son una raza joven. Solo han estado en el espacio durante 30 años. El almirante Chen asintió. 30 años de viajes espaciales, pero 10.000 años de guerra. Sabemos cómo construir naves que pueden recibir daño y seguir luchando. Sabemos cómo posicionar flotas para obtener la máxima ventaja táctica. Y sabemos cómo ocultar nuestra fuerza hasta el momento en que elegimos revelarla. El representante Valkyrie estudiaba la pantalla con fascinación. La formación es perfecta. Cada ángulo cubierto, sin rutas de escape. Lo llamamos un globo terrano, explicó el teniente Torres. Despliegue de flota estándar para operaciones de asedio. Star se estaba desesperando. Esto no cambia nada. Todavía tenemos 3.000 naves. Ustedes tienen 800. Los superamos en número 4-1.
Tienen 3.000 naves dispersas por la galaxia, corrigió el almirante Chen. Nosotros tenemos 800 naves aquí mismo, ahora mismo. Sus refuerzos más cercanos están a 6 horas de distancia. Nuestras naves están en posición de disparo. La comandante Park recibía actualizaciones a través de su auricular. Señor, los comandantes de la flota Caxi están solicitando instrucciones. Algunas naves ya se están moviendo para cumplir con las órdenes del almirante Hang y las otras mantienen la posición, esperando órdenes del embajador Star. Todas las miradas se volvieron hacia el embajador Caxi. Su rostro escamado estaba contorsionado por la rabia y la incredulidad. Había venido aquí esperando una victoria fácil. En cambio, se encontró superado en armas y en maniobras. Están mintiendo, dijo finalmente. No se atreverían a atacarnos. Eso iniciaría una guerra galáctica. ¿Lo haría?, preguntó el almirante Chen. Ustedes son los que declararon la guerra. Rodearon los mundos Tesian con flotas de invasión. Amenazaron con bombardear ciudades civiles. Estamos aquí para prevenir esa guerra, no para empezarla. El portavoz Vex estudiaba su tableta frenéticamente. Las naves humanas. ¿De qué clase son? ¿Qué armas llevan? El teniente Torres consultó sus notas. Composición de flota mixta. 215 destructores, 308 cruceros, 212 navíos de batalla, 110 portanaves y 2 acorazados. 2 acorazados, jadeó el embajador Kani. Nadie construye acorazados ya. Son demasiado caros. Construimos lo que necesitamos, respondió simplemente el almirante Chen. La pantalla táctica se actualizó de nuevo, mostrando más detalles sobre las naves humanas. El representante alienígena miró con asombro las especificaciones. Estos no eran buques de exploración o naves patrulleras. Eran naves de guerra construidas con un solo propósito: ganar batallas. El grosor del blindaje, susurró Cantor de Raíz Esquimal, estas naves están diseñadas para sobrevivir a múltiples impactos directos. Los sistemas de armas. La voz del portavoz Vex estaba llena de asombro. Algunos de estos violan los tratados de armas galácticos. El almirante Chen se encogió de hombros. La Federación Terrana nunca firmó esos tratados. No fuimos invitados a participar en el gobierno galáctico cuando se hicieron esas leyes. Esto era técnicamente cierto. Cuando se firmaron los tratados de limitación de armas, los humanos todavía estaban confinados en la Tierra. No habían sido parte de la comunidad galáctica y, por lo tanto, no estaban obligados por sus leyes. Star intentaba desesperadamente salvar la situación. No pueden mantener 800 naves aquí para siempre. Eventualmente, tendrán que irse. Cuando lo hagan, completaremos nuestra conquista. ¿Lo harán?, preguntó el almirante Chen. Dígame, embajador Star, ¿cuánto tiempo pueden sus flotas mantener sus posiciones actuales? ¿Cuánto cuesta mantener 3.000 naves desplegadas por la galaxia? Esto dio en el clavo. Los despliegues militares eran enormemente caros. Las naves necesitaban combustible, suministros y reparaciones. Las tripulaciones necesitaban ser alimentadas y pagadas. Los Caxi habían planeado una victoria rápida seguida de una retirada rápida. Un largo asedio llevaría a su imperio a la bancarrota. Además, continuó el almirante Chen, ¿qué sucede con sus otras conquistas mientras sus flotas están atadas aquí? ¿Están sus 137 mundos sometidos completamente pacificados? ¿Nunca se rebelan? ¿Nunca requieren atención militar adicional? El silencio de Star fue respuesta suficiente. El imperio Caxi se basaba en la conquista, pero requería una fuerza constante para mantener el control. Si sus flotas quedaban atrapadas en un sistema, surgirían problemas en todas partes. La comandante Park recibió otro mensaje. Señor, la almirante Hang informa que varias naves Caxi están apagando sus armas. La nave insignia solicita permiso para hablar con su alto mando. Concedido, respondió el almirante Chen. Dígale al almirante Hang que permita que una nave abandone el sistema para llevar mensajes. El resto permanece bajo nuestra protección. ¿Protección?, gruñó Star.
No querríamos que ninguna de sus naves sufriera daños accidentales mientras discutimos los términos de la retirada Caxi del espacio Tesián, dijo el almirante Chen con calma. La máscara finalmente había caído. Las conversaciones de paz habían terminado. Ahora venía la negociación real. ¿Cuántas naves Caxi sobrevivirían para regresar a casa? El canal de comunicación crepitaba con voces desesperadas mientras los comandantes de la flota Caxi en todo el sistema intentaban entender lo que había sucedido. Sus sensores mostraban cientos de naves humanas que habían aparecido de la nada, rodeándolos por completo. El capitán Vex gritaba en su comunicador desde su posición cerca de la estación diplomática. Alto mando, necesitamos refuerzos inmediatos. Los humanos tienen una flota masiva aquí. La respuesta llegó llena de confusión e incredulidad. Capitán Vex, repita su última transmisión. Dijo que los humanos tienen una flota. 800 naves, gritó el capitán Vex. Tienen 800 naves de guerra. ¿De dónde salieron? El almirante Chen escuchaba las comunicaciones de pánico con interés. Se dirigió a la comandante Park. ¿Cómo están funcionando nuestros sistemas de sigilo? Perfectamente, señor, respondió ella, revisando su tableta. Los Caxi todavía no pueden obtener lecturas claras de los sensores en la mayoría de nuestra flota. Saben que estamos aquí, pero no pueden determinar nuestras posiciones o capacidades exactas. Esto era intencionado. La tecnología de sigilo humana era más avanzada que cualquier cosa que las otras razas poseyeran. Durante las muchas guerras de la Tierra, la capacidad de ocultar tus fuerzas a menudo había significado la diferencia entre la victoria y la derrota. El teniente Torres monitoreaba las comunicaciones Caxi. Señor, están tratando de contactar a sus flotas principales en otros sistemas. Hasta ahora, sin respuesta. ¿Interferencia de comunicaciones?, preguntó el almirante Chen. No, señor, no los estamos interfiriendo, pero su flota principal más cercana está a 6 horas de distancia a máxima velocidad. La flota que rodea los mundos Tesián está aún más lejos. Este era el factor crítico que Star no había considerado. Su estrategia se basaba en tener una fuerza abrumadora repartida en muchos lugares. Pero cuando se enfrentaba a una flota enemiga concentrada, esa ventaja se convertía en una debilidad. La mayoría de sus naves estaban demasiado lejos para ayudar. El embajador Star estudiaba la pantalla táctica con creciente horror. Las naves humanas no solo eran numerosas. Estaban posicionadas con precisión matemática. Cada ruta de escape estaba bloqueada. Cada ángulo de ataque estaba cubierto. Esta formación, murmuró. ¿Dónde aprendieron esto? El almirante Chen se acercó a la pantalla. La llamamos el globo terrano. La desarrollamos durante el asedio de Luna en 2387. ¿2387? Preguntó el embajador Kani. Pero eso fue antes de que tuvieran viajes más rápidos que la luz. ¿Cómo pudieron tener un asedio en el espacio? El asedio fue en nuestro propio sistema solar, explicó el teniente Torres. Durante la Guerra de la Federación Solar, las fuerzas de la Tierra rodearon las colonias lunares durante 8 meses. Los representantes alienígenas parecían confundidos. Les costaba entender cómo una especie podía librar guerras en el espacio antes de desarrollar viajes interestelares. La mayoría de las razas habían unificado sus sistemas natales pacíficamente antes de expandirse a las estrellas. ¿Lucharon guerras en su propio sistema estelar?, preguntó el portavoz Vex. Luchamos guerras en todas partes, respondió simplemente el almirante Chen. En planetas, en el espacio, en campos de asteroides, alrededor de gigantes gaseosos. Cuando los humanos luchan, usamos todos los campos de batalla disponibles. La comandante Park recibía constantes actualizaciones de la flota humana. Señor, la almirante Hang informa que todas las naves Caxi están ahora bajo observación. Tenemos soluciones de tiro para cada nave. Soluciones de tiro. La voz de Star se quebró ligeramente. Dispararían a naves diplomáticas. Sus naves son buques de guerra armados en una formación de combate, señaló el almirante Chen. La presencia de una bandera diplomática no cambia su naturaleza militar. Esta era otra lección de las guerras de la Tierra.
Los humanos habían aprendido a no confiar en las afirmaciones del enemigo sobre intenciones pacíficas. Si una nave llevaba armas y podía luchar, era tratada como un objetivo militar. La pantalla táctica se actualizó de nuevo, mostrando información más detallada sobre la composición de la flota humana. Los números eran asombrosos, pero lo que más sorprendió a los alienígenas fueron las especificaciones de las armas. Cantor de Raíz Estimal leía los datos con creciente asombro. Estos cañones de plasma tienen 3 veces el alcance de las armas galácticas estándar. Y los sistemas de misiles, añadió el portavoz Vex, estas son armas destructoras de naves. Están diseñadas para destruir otras naves de guerra, no para incapacitarlas. El almirante Chen asintió. Construimos nuestras armas para terminar las peleas rápidamente. Las batallas largas desperdician vidas y recursos. Esto reveló una diferencia fundamental en la filosofía militar. La mayoría de las razas galácticas luchaban guerras con el objetivo de capturar intactas las naves enemigas. Las naves inutilizadas podían ser reparadas y añadidas a tu propia flota. Las armas humanas estaban diseñadas para la destrucción total. Star estudiaba las especificaciones de las armas con interés profesional a pesar de su situación. Esto viola la Convención de Armas Galácticas. Ninguna raza civilizada construye armas de este poder destructivo. Como mencioné antes, no fuimos invitados a firmar esa convención, respondió el almirante Chen. Todavía estábamos confinados en nuestro sistema natal cuando se negociaron esos tratados. Pero seguramente podrían adoptar esos estándares ahora, sugirió esperanzado el embajador Kani. Únanse a la comunidad civilizada de razas. El almirante Chen guardó silencio por un momento. Embajador Kani, ¿cuántas razas firmaron la Convención de Armas Galácticas? 47 razas comprometidas con la guerra limitada y la respuesta proporcional. ¿Y cuántas de esas razas han sido conquistadas por el Imperio Caxi? El embajador Kani revisó sus registros. Su rostro palideció. 17 razas, exactamente. Sus armas civilizadas no fueron suficientes para protegerlas. Esta era la dura realidad que nadie quería discutir. El compromiso de la comunidad galáctica con la guerra limitada los había hecho vulnerables a los Caxi, que ignoraban esas limitaciones cuando les convenía. El capitán Vex todavía intentaba contactar refuerzos. Sus comunicaciones se volvían más desesperadas con el paso del tiempo. Cualquier nave Caxi dentro del alcance de Salto, responda. Estamos rodeados y superados en número. Finalmente, llegó una respuesta. Capitán Vex, aquí el almirante Tex al mando del grupo de batalla 7. Nos movemos para ayudar, pero estamos a 6 horas a máxima velocidad. 6 horas. El capitán Vex miró la flota humana que rodeaba sus naves. Necesitamos ayuda ahora. Negativo, capitán. Todos los demás grupos de batalla están involucrados en operaciones de contención alrededor de los mundos. No podemos abandonar esas posiciones. Esto creó un dilema táctico perfecto para los Caxi. Si traían naves para ayudar al capitán Vex, tendrían que abandonar su bloqueo del espacio Tesián. Pero si mantenían el bloqueo, las naves del capitán Vex serían destruidas. El almirante Chen había anticipado este problema. Comandante Park, por favor envíe un mensaje a la almirante Hang. Está autorizada para comenzar la fase 2. Fase 2, señor. Sí. Es hora de mostrar a nuestros amigos el alcance total de la planificación militar humana. La comandante Park envió la señal. Unos minutos más tarde, la pantalla táctica cambió de nuevo. Nuevos contactos aparecieron por toda la galaxia. No aquí, en este sistema, sino en docenas de otras ubicaciones. Star miró la pantalla con creciente horror. ¿Qué? ¿Qué es esto? El almirante Chen estudió los nuevos contactos con calma. Flotas humanas en 17 sistemas estelares diferentes. Tenemos naves posicionadas cerca de cada concentración principal de la flota Caxi. La verdad era devastadora. Mientras los Caxi se habían centrado en rodear los mundos Tesián, las flotas humanas se habían movido silenciosamente a posiciones cerca de las principales bases Caxi. Si la lucha comenzara,
no se limitaría a este único sistema. Esto es imposible, susurró Star. No pueden tener tantas naves. Toda su raza solo ha estado en el espacio durante 30 años. 30 años de construcción constante de naves, confirmó el teniente Torres. Hemos construido más naves en 3 décadas que la mayoría de las razas en 3 siglos. Esta era otra lección de las guerras de la Tierra. Los humanos entendían que la capacidad industrial era tan importante como las tácticas de campo de batalla. Mientras otras razas construían naves lenta y cuidadosamente, los humanos se habían centrado en la producción en masa rápida. El portavoz Vex calculaba frenéticamente los números. Si estas lecturas son correctas, la flota humana totaliza más de 4.000 naves. Eso es más grande que toda la armada Caxi. 4.215 naves, confirmó la comandante Park, más naves de apoyo, cargueros y bases móviles. Los representantes alienígenas se sentaron en un silencio atónito. Habían pensado que la flota Caxi era increíblemente grande. Ahora descubrían que la humanidad había construido una fuerza aún mayor en secreto. El embajador Kani encontró su voz primero. ¿Cómo construyeron tantas naves sin que nadie se diera cuenta? El almirante Chen sonrió levemente. Las construimos en nuestro propio espacio usando nuestros propios recursos. No anunciamos nuestros programas de construcción de naves ni invitamos a observadores extranjeros. La mayoría de las razas asumieron que estábamos construyendo cargueros y naves coloniales. Pero los recursos necesarios, las frondas de cantor de raíces Timal temblaban. El metal, la energía, la capacidad de fabricación. La Tierra tiene 8.000 millones de personas, respondió el almirante Chen. Más otros 12.000 millones en nuestros mundos coloniales. 20.000 millones de humanos trabajando juntos pueden lograr cosas notables. Este fue el factor que otras razas habían subestimado. La mayoría de las civilizaciones galácticas tenían poblaciones estables medidas en millones o pocos miles de millones. La población de la humanidad todavía crecía rápidamente, proporcionando una enorme capacidad industrial. Star comenzaba a comprender el verdadero alcance de su error. Planearon esto. Todo. Las conversaciones de paz, la misión diplomática, todo. Esperábamos conversaciones de paz genuinas, dijo el almirante Chen. Pero nos preparamos para la guerra, como aprendimos en la Tierra. Espera lo mejor. Prepárate para lo peor. El capitán Vex recibió otra comunicación de sus comandantes de flota. Señor, las naves humanas están tomando posiciones ofensivas. Nos tienen en el punto de mira con múltiples sistemas de armas. El almirante Chen escuchó esto a través del canal abierto. Almirante Hang, aquí el almirante Chen. ¿Cuál es el estado del cumplimiento Caxi de nuestras órdenes de retirada? La voz de Hang llegó claramente. Aproximadamente el 30% de las naves Caxi han apagado sus armas y comenzado la retirada. El resto mantiene su posición en aparente desafío a nuestras órdenes. Tiempo restante: 17 minutos hasta que expire el plazo de 30 minutos. Star se volvió hacia el almirante Chen con ojos desesperados. ¿Qué pasa en 17 minutos? Eso depende de usted, respondió el almirante Chen. ¿Cumplirán sus naves con nuestras órdenes o nos obligarán a tomar medidas? No se atreverían a atacarnos. Eso significaría la guerra con todo el imperio Caxi. El almirante Chen consultó su tableta. Según nuestra inteligencia, el imperio Caxi tiene actualmente 2.847 naves de guerra operativas. Nosotros tenemos 4.215 naves posicionadas en toda la galaxia. Las matemáticas parecen claras. Por primera vez, Star comprendió realmente su posición. El imperio Caxi no se enfrentaba a una pequeña flota de escolta humana. Se enfrentaban a todo el ejército humano posicionado para obtener la máxima ventaja táctica. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. Simple, respondió el almirante Chen. Retirada completa de todas las fuerzas Caxi del espacio Tesián. Cese inmediato de las acciones hostiles contra la coalición Tesián y reconocimiento formal del acuerdo de protección de la Federación Terrana con los Tesians. ¿Y si nos negamos?
El almirante Chen miró la pantalla táctica que mostraba cientos de naves de guerra humanas. Entonces descubrirán por qué la humanidad sobrevivió 10.000 años de guerra en un solo planeta. La sala quedó en silencio, excepto por el crepitar de las comunicaciones de radio mientras los comandantes Caxi esperaban órdenes que podrían determinar el destino de su imperio. Quedaban 10 minutos para la fecha límite del almirante Hang cuando la primera nave Caxi rompió la formación. Era un pequeño destructor en el borde exterior de la flota del capitán Bex. Sin previo aviso, apagó sus armas y comenzó a alejarse de la estación diplomática. La pantalla táctica mostró su rumbo directamente hacia el borde de la formación esférica humana. «Cobarde», gritó el capitán Bex en su comunicador, «vuelva a la formación inmediatamente». Pero el destructor no respondió. En cambio, 2 naves más siguieron su ejemplo. Luego 5 más. En cuestión de minutos, casi la mitad de las naves Caxi se estaban retirando. El embajador Star observó esto con creciente rabia. «Ordéneles que regresen. Ordeno a todas las naves que mantengan sus posiciones». El capitán Bex lo intentaba, pero su autoridad se desmoronaba. El ejército Caxi siempre se había basado en la fuerza y el éxito. Ahora que su flota estaba rodeada y superada en armas, los comandantes individuales estaban tomando sus propias decisiones sobre la supervivencia. El almirante Chen observó la situación con calma. Parece que sus capitanes son más prácticos que sus líderes. Son traidores y cobardes, gruñó Star. Están salvando la vida de sus tripulaciones, corrigió el almirante Chen. Esa es la marca de los buenos oficiales. La comandante Park monitoreaba las naves en retirada. Señor, la flota humana está permitiendo el paso libre a cualquier nave Caxi que apague sus armas y mantenga una distancia segura. Bien. Continúe monitoreando, pero no interfiera con su retirada. Este fue otro movimiento calculado. Al permitir que algunas naves Caxi se retiraran de forma segura, el almirante Chen estaba animando a otras a seguir. ¿Por qué luchar una batalla sin esperanza cuando la supervivencia era una opción? El teniente Torres rastreaba las comunicaciones de la flota principal Caxi. Señor, el almirante Tex exige hablar directamente con el embajador Star. Póngalo en línea, sugirió el almirante Chen. Star activó su comunicador con manos temblorosas. Almirante Tex, informe de su estado. Embajador, ¿cuál es su situación? Nuestros sensores de largo alcance muestran movimientos masivos de flotas en todo el espacio humano. Están bajo ataque. Estamos rodeados, admitió Star. Los humanos tienen 800 naves aquí, y afirman tener miles más posicionadas cerca de nuestras otras flotas. Hubo una larga pausa. ¿800 naves? ¿Los humanos? Eso es imposible. Las estoy viendo ahora mismo, respondió Star con amargura. Otra pausa. Embajador, estoy recibiendo informes de nuestros otros comandantes. Flotas humanas han aparecido cerca de todas nuestras bases principales. Exigen que nos retiremos del espacio Tesián. ¿Cuántas naves tienen en total? Nuestras estimaciones sugieren más de 4.000 naves. Más que toda nuestra armada. El canal de comunicación quedó en silencio. Cada ser en la sala podía oír la derrota en la voz del almirante Tex. El Imperio Caxi había construido la fuerza militar más grande de la historia galáctica, solo para descubrir que la humanidad había construido silenciosamente una aún mayor. La consejera Yit habló por primera vez en horas. ¿Es verdad? ¿Está mi gente realmente a salvo? El almirante Chen se volvió hacia ella con una expresión amable. La Federación Terrana cumple sus compromisos, consejera. Sus mundos están bajo nuestra protección. Pero, ¿por cuánto tiempo pueden mantener tantas naves desplegadas indefinidamente? Esta era una buena pregunta. Los despliegues militares eran enormemente caros, incluso para la humanidad. El almirante Chen había considerado este problema cuidadosamente. No necesitamos mantener nuestras naves desplegadas indefinidamente, explicó. Solo necesitamos mantenerlas desplegadas el tiempo suficiente para cambiar la situación estratégica. El embajador Kani parecía confundido.
¿Qué quiere decir? El almirante Chen señaló la pantalla táctica. Miren las posiciones Caxi. Han pasado meses moviendo naves a posiciones de ataque alrededor de los mundos Tesian. Esos despliegues les están costando enormes recursos cada día. El portavoz Vex estudiaba sus cálculos. Solo los costos de combustible, mantener 3.000 naves en despliegue activo. Exactamente, asintió el almirante Chen. El Imperio Caxi planeó una victoria rápida seguida de una retirada rápida. No pueden permitirse un largo asedio más que nosotros. Star comenzaba a entender la trampa en la que había caído. Nos están forzando a elegir entre el colapso económico y la derrota militar. Le estoy ofreciendo una tercera opción, respondió el almirante Chen. Retirada pacífica con el honor intacto. Este fue el momento crítico. El almirante Chen le estaba dando a Star una forma de salvar las apariencias mientras aceptaba la derrota. En la tradición militar humana, permitir que un enemigo se retire con dignidad a menudo prevenía conflictos futuros. El canal de comunicación crepitó de nuevo. La voz del almirante Tex era tensa. Embajador Star, el alto mando ordena a todas las flotas que se retiren a posiciones defensivas. El costo de mantener nuestros despliegues actuales es insostenible. Star cerró los ojos derrotado. Cuando los abrió de nuevo, su voz era queda. Recibido, almirante Tex. Todas las fuerzas Caxi se retirarán del espacio Tesian. Un grito de júbilo se elevó de la consejera Yit y varios otros representantes alienígenas. La crisis inmediata había terminado. La guerra se había evitado, pero el almirante Chen no había terminado. Embajador Star, hay un asunto más que discutir. ¿Ahora qué? El Consejo Galáctico necesita abordar el problema más amplio de la expansión militar. El Imperio Caxi ha conquistado 137 sistemas estelares. ¿Qué hay de las poblaciones de esos mundos? Esto tocaba un problema que todos habían estado evitando. El Imperio Caxi se basaba en la conquista, pero ¿qué pasaba con los pueblos conquistados? ¿Eran esclavos, ciudadanos, algo intermedio? El embajador Kani se inclinó hacia adelante. Sí, el Consejo ha recibido quejas de refugiados, informes de trabajos forzados, extracción de recursos, desplazamiento de población. La expresión de Star se endureció. Esos mundos son parte del Imperio Caxi ahora. Sus poblaciones son nuestra responsabilidad. Responsabilidad. La voz del almirante Chen tenía un filo frío. Oh propiedad. Están protegidos por la ley Caxi y la fuerza Caxi. ¿Protegidos de qué? De la libertad. La tensión en la sala aumentaba de nuevo. El almirante Chen se dirigía hacia otra confrontación, pero esta vez el asunto era más grande que solo los Tesians. La comandante Park recibió un mensaje y se lo mostró al almirante Chen. Él lo leyó y asintió. Acabo de recibir una comunicación del Consejo de la Federación Terrana, anunció el almirante Chen. La Federación está preparada para ofrecer acuerdos de protección a cualquier mundo o sistema que solicite nuestra ayuda. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad estaba dispuesta a proteger a otras razas de la expansión Caxi, todo el equilibrio de poder galáctico cambiaría. Cantor de raíces Chimal habló con cuidado. Se extendería esta protección a los mundos actualmente bajo control Caxi. Si esos mundos solicitan formalmente nuestra ayuda. Sí. Star se puso de pie de un salto. No pueden robar nuestros mundos. Esos sistemas son parte de nuestro imperio. Los imperios construidos sobre la conquista no tienen un reclamo legítimo sobre los mundos robados, respondió el almirante Chen con calma. Si las poblaciones de esos mundos eligen la libertad, apoyaremos su elección. Este fue el momento en que todos se dieron cuenta del verdadero alcance de lo que estaba sucediendo. Las conversaciones de paz no solo habían prevenido una guerra. Habían cambiado fundamentalmente la estructura de poder de la galaxia. El teniente Torres monitoreaba las comunicaciones de la flota Caxi. Señor, varios comandantes Caxi informan que sus sistemas natales están recibiendo comunicaciones de misiones diplomáticas humanas. ¿Qué tipo de comunicaciones? Ofertas formales de acuerdos comerciales,
pactos de defensa mutua y servicios de protección. Starr miró al almirante Chen en estado de shock. Planearon todo esto, el despliegue de la flota, las conversaciones de paz, las misiones diplomáticas. Esto nunca fue por los Tesians. Los Tesians eran nuestra preocupación inmediata, asintió el almirante Chen. Pero la Federación Terrana cree en el principio de autodeterminación para todas las razas. Ningún pueblo debería vivir bajo el gobierno de conquistadores. El embajador Kani tomaba notas frenéticamente. El Consejo necesitará revisar todos estos desarrollos. Nuevos acuerdos de protección, cambios en el control territorial, equilibrio militar. El Consejo es bienvenido a revisar nuestras acciones, dijo el almirante Chen. Pero la Federación Terrana no esperará la aprobación burocrática para proteger a personas inocentes. Las siguientes horas vieron una transformación completa de la situación política galáctica. El plazo del almirante Hank pasó sin incidentes. Las naves Caxi restantes apagaron sus armas y comenzaron a retirarse a distancias seguras. La flota del capitán Vex se retiró al borde del sistema, manteniendo las apariencias mientras reconocía la derrota. Llovieron comunicaciones de toda la galaxia. 12 mundos bajo control Caxi solicitaron formalmente la protección de la Federación Terrana. Otras 3 razas pidieron acuerdos de defensa mutua. El Consejo Galáctico convocó sesiones de emergencia para abordar la nueva situación. Lo más importante, el bloqueo alrededor de los mundos Tesian se rompió. Las naves Caxi se retiraron a su propio territorio, permitiendo que el comercio y la comunicación normales se reanudaran. La consejera Yit se acercó al almirante Chen mientras la delegación humana se preparaba para partir. ¿Cómo podremos agradecerles? Salvaron a toda nuestra civilización. El almirante Chen sonrió. Ayúdenos a construir una galaxia donde este tipo de amenaza nunca vuelva a surgir. Apoyen la autodeterminación para todas las razas. Trabajen con nosotros para crear una paz real, no solo la ausencia de guerra. Lo haremos, prometió ella. La coalición Tesian se unirá a la humanidad para construir un futuro mejor. Mientras el transbordador humano se preparaba para partir de la estación, otros representantes alienígenas se reunieron para despedirse. El ambiente era completamente diferente al de su llegada. La esperanza había reemplazado a la desesperación. El almirante Chen se detuvo en la esclusa de aire. La Federación Terrana vino aquí buscando la paz. Encontramos algo mejor. Encontramos socios para construir una galaxia justa. El embajador Kani estrechó la mano del almirante. Sus flotas permanecerán desplegadas. Por ahora, sí, hasta que estemos seguros de que todas las amenazas a los mundos pacíficos han sido eliminadas. El almirante Chen miró hacia la sala de reuniones donde tanto había cambiado. La paz no es algo que se logra una vez y se olvida. Requiere una vigilancia constante y demostraciones ocasionales de fuerza. El transbordador partió, dejando atrás una galaxia transformada. En 6 meses, el Imperio Caxi había perdido 43 sistemas estelares mientras los mundos votaban por la independencia bajo la protección de la Federación Terrana. El ejército del Imperio se redujo a defender sus territorios centrales, ya no capaz de soportar una expansión agresiva. El Consejo Galáctico se reformó, añadiendo a la Federación Terrana como miembro permanente con responsabilidades de seguridad. Se aprobaron nuevas leyes que protegían el derecho de todos los mundos a elegir su propio gobierno. El comercio floreció a medida que los antiguos súbditos Caxi se reincorporaron a la comunidad galáctica como mundos libres. Los Tesians se convirtieron en socios importantes de la humanidad, compartiendo recursos y tecnología. Y en toda la galaxia, cada vez que los imperios agresivos consideraban expandir su territorio, recordaban la lección de las conversaciones de paz que fracasaron. A veces, la raza silenciosa sentada en la esquina ha traído la flota más grande. El almirante Chen regresó a la Tierra y fue recibido como un héroe, pero no se regocijó en la victoria militar. En su informe al Consejo de la Federación, escribió: "Logramos nuestros objetivos sin disparar un solo tiro. Esta es la mayor victoria posible. La paz preservada a través de la fuerza demostrada pero no utilizada.
La galaxia es más segura hoy porque los agresores potenciales ahora entienden que la expansión a través de la conquista se encontrará con una resistencia abrumadora. La forma humana de la guerra resultó ser estar tan preparado para el conflicto que el conflicto se volvía innecesario. Y en la sombra de gigantes gaseosos por todo el espacio humano, las flotas continuaron esperando y observando, listas para defender la libertad donde quiera que estuviera amenazada.